Sí. Bueno, buenos días, hermanos. Pues si pueden ir tomando sus lugares para comenzar el estudio de la confesión. Bueno, vamos a orar para comenzar. Padre, te agradecemos por este día que nos permites reunirnos, nos permites estar delante de ti. Gracias por este tiempo en el que nos permites tener este estudio para crecer en el entendimiento de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que nos acompañes en este tiempo, que este estudio sea de edificación para cada uno de mis hermanos. A un Señor que a través de este tema de las obras, de los actos buenos que hacen los incrédulos, también tú puedas mostrar a aquellos que no están en Cristo la necesidad que tienen de un Salvador, Señor, de un Salvador que obedeció perfectamente y que dio su vida en nuestro lugar. Te pedimos que tú me ayudes también a ser claro para no confundir a nadie y que tú nos guíes, Señor. En Cristo Jesús, amén. Okay. Bueno, hermanos, estamos en el capítulo 17 de la confesión. No, 16, el capítulo 16 de las buenas obras. Y hoy nos corresponde estudiar el párrafo 7. Ahí es donde yo creo que me confundí, es el capítulo 16, párrafo 7. Nada más para tener un poquito del contexto de dónde estamos. En los párrafos anteriores, en los párrafos 4 y 5 en particular, vimos que es imposible que el hombre haga buenas obras para que merezca el perdón de Dios, para que merezca el perdón de sus pecados o para que se gane la vida eterna. El hombre no puede hacer buenas obras para ganar el favor de Dios, la salvación, porque la salvación es un don gratuito que Dios da a todo aquel que cree en Cristo. Y todos conocemos el pasaje de Efesios 2 que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que nadie puede ser salvo por sus obras. Nadie va a poder presentarse ante Dios en el juicio final ofreciendo sus buenos actos, sus buenas obras, para tratar de compensar la balanza de sus actos y que al final, bueno, salgan más cosas buenas que malas. Eso nadie lo va a poder hacer. Es imposible que hagamos buenas obras para hacernos merecedores del perdón y la vida eterna. Luego en el párrafo 6 vimos que aquellos que ya han creído en Cristo, que se han abrazado por Él, a Él por la fe, que están unidos a Él, ya pueden hacer buenas obras que son agradables a Dios. Aunque ciertamente esas buenas obras que hacen los cristianos tienen todavía debilidades, tienen imperfecciones, no llegan a la perfección del estándar de la ley y santidad de Dios, pero al estar unidos a Cristo los cristianos, Dios puede realmente complacerse en que sus hijos guarden sus mandamientos. Y el párrafo 6 no solo nos dice que Dios se complace en que sus hijos guarden sus mandamientos y hagan buenas obras, sino que incluso por gracia el Señor al final va a dar una recompensa a sus hijos por esas buenas obras, una recompensa que es solamente por gracia.
Así que el párrafo 6 nos habló acerca de las buenas obras que hacen los creyentes, los cristianos. Y ahora sí, el párrafo 7 trata, por otro lado, las obras que hacen los incrédulos. O como dice ahí al principio del párrafo, dice los hombres no regenerados, los incrédulos, los que no son cristianos, los que no se han abrazado de Cristo por la fe. Este párrafo nos lleva a considerar, bueno, ¿cómo debemos ver esos actos buenos que hacen los no regenerados, los incrédulos? ¿Cómo debemos verlo? Y este párrafo nos ofrece una respuesta bastante clara y también podemos decir que nos da una respuesta balanceada respecto a cómo debemos ver y considerar las obras de los incrédulos. Y vamos a leer el párrafo, capítulo 16, párrafo 7. Dice: las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos mismos como para otros, aún así, puesto que no proceden de un corazón purificado por la fe, ni son hechas de una manera correcta, conforme a la palabra, ni para un fin correcto, la gloria de Dios, son, por lo tanto, pecaminosas y no pueden agradar a Dios, ni pueden hacer que un hombre sea apto para recibir la gracia por parte de Dios. Y a pesar de esto, su descuido de estas obras es aún más pecaminoso y desagradable para Dios. Entonces, lo primero que debemos preguntarnos, lo primero que debemos pensar es, ¿los incrédulos hacen cosas, hacen actos que podemos considerar buenos, que podemos considerar correctos? Y lo que este párrafo nos dice es que en un sentido sí, los incrédulos hacen actos, hacen cosas que podemos considerar buenas o correctas. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, porque la Biblia nos lo dice. En un sentido, los incrédulos hacen cosas buenas y al menos externamente se conforman a la ley de Dios. Al menos externamente. Por ejemplo, dice el libro de Romanos capítulo 2, versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Miren cómo dice ahí Romanos, que los gentiles sin ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Los gentiles que no tenían las escrituras, que no tenían la revelación especial de Dios, hacían cosas conforme a la ley, debido a que tenían una conciencia al estar hechos a la imagen de Dios. Así que externamente los gentiles, los incrédulos, se pueden conformar a lo que es de la ley, debido a esa conciencia, debido a que están hechos a imagen de Dios. Otro texto es Mateo 7:11, donde Jesús dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Les dice, ustedes, aunque son malos, aunque tal vez no crean en el Evangelio en Cristo, se comportan de una manera que como padres tratan de proveer lo que es necesario para sus hijos o para sus familias. Y en ese sentido es un acto correcto, es un acto bueno que los padres, aún los incrédulos, den buenas dádivas a sus hijos. Además, la confesión cita otros dos ejemplos en Segunda de Reyes 10 y en Primera de Reyes 21, que si los quieren checar ustedes, pero son sobre los reyes Jehú y Acab, dos reyes malvados, pero que sin embargo hicieron algunos actos correctos y Dios reconoció que esos eran actos correctos. Por ejemplo, en el caso de Acab, dice que Acab se humilló delante de Dios y Dios dijo, por cuanto se humilló, no voy a traer el juicio en su generación, sino más adelante. Y con Jehú sucede algo similar. Ambos eran reyes malvados, pero hicieron ciertas cosas que fueron correctas. Ahora, además de la Biblia, la propia experiencia nos confirma esto.
Es verdad, vivimos en una sociedad llena de maldad, llena de pecado. Pero de manera general, podemos reconocer que hay incrédulos que tratan de hacer lo que es correcto socialmente hablando. Todos sabemos que hay incrédulos que tratan de ser buenos padres, que tratan de proveer lo que es necesario para sus familias, incrédulos que son diligentes en sus trabajos, otros que no son viciosos, y eso es algo bueno, otros que tratan de ser honestos en sus tratos comerciales, otros que tratan de conservar sus amistades y ser leales. Hay otros que también incluso llegan a hacer obras altruistas, contribuyendo con su dinero a obras de beneficencia, a instituciones, casas hogar, etcétera. Siendo incrédulos, no conociendo el Evangelio, tratan de hacer esas cosas. O qué decir incluso de personas que en ciertos momentos arriesgan sus vidas por rescatar o salvar la vida de alguien que está en peligro. Realmente esas son cosas que podemos considerar buenas, correctas. Y por eso dice nuestro párrafo al principio: las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y son de utilidad tanto para ellos mismos como para otros. Entonces, en un sentido, estos actos son buenos, son correctos, incluso son útiles para la persona misma y para la sociedad, para las personas que los rodean. Podríamos decir que son buenas a un nivel horizontal, a un nivel social. Y sin embargo, esto no quiere decir que sean del agrado o de la complacencia de Dios. En el sentido vertical para con nuestro Dios, esas obras no son de su agrado, no son de su complacencia. ¿Y por qué no son agradables delante de Dios? Es el segundo punto que vemos ahí en nuestro párrafo. Dice, después del número de referencia 19, ¿por qué no son agradables delante de Dios estos actos que pueden ser correctos externamente? Dice nuestra confesión: aún así, puesto que no proceden de un corazón purificado por la fe, ni son hechas de una manera correcta, es decir, conforme a la palabra, ni para un fin correcto, esto es, la gloria de Dios. Entonces, para que una obra realmente sea considerada buena, realmente sea agradable delante de Dios, número uno, debe conformarse a lo que Dios ha estipulado en su palabra, lo que Dios ha revelado y no según lo que nosotros nos imaginemos. Y eso está en el párrafo 1 de este capítulo. Pero además, según este párrafo 7, las buenas obras, para que realmente sean agradables delante de Dios, deben de cumplir 3 requisitos. Número 1, deben proceder de la fuente correcta. Número 2, deben ser hechas de la manera correcta. Número 3, deben ser hechas para un fin correcto. Una fuente correcta, de la manera correcta, para un fin correcto. Son los 3 requisitos que menciona aquí la confesión, y en donde cada obra de los incrédulos, por muy buena que externamente parezca, sale reprobada. Y aquí la confesión lo que hace es contrastar a Abel y a Caín. Y lo hace citando Génesis 4 y 5, pero vamos al otro pasaje que cita, que es Hebreos 11, versículo 4. Hebreos 11, 4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Si recordamos la historia, Abel y Caín eran 2 hermanos y en un momento dado ambos ofrecieron a Dios una ofrenda. La ofrenda de Abel fue la ofrenda de un sacrificio de un animal muerto, mientras que la ofrenda de Caín fue la de fruto de la tierra, nos dice el libro de Génesis. Y también Génesis nos dice que por un lado Dios se complació de la ofrenda de Abel, de ese sacrificio que ofreció Abel,
pero no se agradó de la ofrenda de Caín. ¿Por qué? ¿Por qué Dios sí recibió la ofrenda de Abel, pero no recibió la de Caín? Por las 3 razones que tenemos aquí. Porque la ofrenda de Abel sí procedía de una fuente o corazón purificado por la fe. Porque la ofrenda de Abel fue hecha conforme a la revelación de Dios, es decir, de la manera correcta. Y número 3, porque la ofrenda de Abel fue hecha para la gloria de Dios, es decir, con un fin correcto. Por eso fue agradable delante de Dios, no así la ofrenda de Caín. No procedía de un corazón purificado, no fue hecho conforme a la palabra de Dios o a la revelación que él tenía, y no fue hecho para la gloria de Dios. Así que, reiterando esta parte, un incrédulo no tiene un corazón purificado por la fe porque vive según la carne, vive en sus pecados, tiene un corazón más bien endurecido, un corazón que se rebela y rechaza a Dios. Además, un incrédulo no hace las cosas conforme a las Escrituras, solo lo hace de una manera externa, de una manera superficial. Y podemos ir a 1 Corintios 13. Primera de Corintios 13, versículo 3, donde nos habla de ciertas obras, ciertos actos que externamente pueden ser buenos. Dice 1 Corintios 13, 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Externamente es algo bueno dar de comer a los pobres, pero si no se hace conforme a lo que Dios dice, si no se hace en ese amor como el que marca aquí, no sirve de nada. Y en tercer lugar, el que no es regenerado, el que no es cristiano, a pesar de que pueda hacer externamente cosas buenas, no las hace en última instancia para darle la gloria a Dios. Las hace para sus propios fines, para su propia gloria, para sentirse bien, por cualquier otra razón, pero no es en última instancia para glorificar a Dios. Y es como aquellos fariseos en los evangelios. Ellos oraban, que es algo bueno, ellos ayunaban, que también es algo bueno, pero ¿para qué lo hacían? No lo hacían para la gloria de Dios, era para que los vieran, para que los admiraran, para que vieran qué buenas personas eran. Y por eso Jesús les dice, bueno, si eso es lo que quieres, ya tienes tu recompensa, no recibirás nada de parte de Dios. Así que entonces nuestro párrafo continúa diciendo, después del número de referencia 22, que estas obras son, por lo tanto, pecaminosas y no pueden agradar a Dios, ni pueden hacer que un hombre sea apto para recibir la gracia por parte de Dios. Entonces, Agustín decía que las buenas obras de los incrédulos son pecados espléndidos. Estos actos buenos son pecados espléndidos. Pueden ser actos que externamente son loables, son magníficos, son espléndidos ante los ojos de los hombres, pero todavía son pecaminosos y no son agradables delante de Dios. No reciben esa complacencia del Padre. Y no solo eso, no solamente no son del agrado de Dios, sino que dice ahí nuestra confesión que no pueden hacer que un hombre sea apto para recibir la gracia por parte de Dios. ¿Y a qué se refiere esto? Que un hombre no puede esforzarse tanto haciendo buenas obras para que en un momento dado Dios diga, bueno, ya veo a este buen hombre, a esta buena mujer que ya le está echando ganas, ya dejó los vicios, ya parece que no quiere pecar, así que le voy a mostrar mi gracia y mi perdón, porque es una persona que ya le está echando ganas y está haciendo cosas buenas. Entonces, dice ahí nuestro párrafo, nada nos puede hacer aptos o merecedores de recibir la gracia de parte de Dios. No somos salvos por absolutamente nada que haya en nosotros, sino por la pura gracia soberana de Dios. Todos somos pecadores indignos
que damos toda la gloria a Dios por mostrarnos su bondad, por darnos la vida eterna, no por nuestras buenas obras, sino por las obras perfectas de Cristo y por su muerte en la cruz en nuestro lugar. Finalmente, debemos preguntarnos, bueno, si los incrédulos, si todo lo que hacen los incrédulos, las cosas buenas, siguen siendo pecaminosas, no son agradables delante de Dios, entonces, ¿deben los incrédulos descuidar por completo hacer estos actos correctos, estos actos buenos? Porque alguno que no es cristiano podría pensar, bueno, si todo lo bueno que hago, si mi esfuerzo en mi hogar, si lo que hago en mi trabajo, en mi escuela, en mi sociedad, si todo esto que trato de hacer no tiene ningún valor delante de Dios, entonces no tiene ningún sentido que lo siga haciendo. Da igual que robe, da igual que no sea fiel, da igual que adultere, que le haga daño a mi prójimo, da igual que no dé gracias a Dios y da igual que no vaya a la iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que dice el párrafo al final? Y a pesar de esto, su descuido de estas obras es aún más pecaminoso y desagradable para Dios. Así que la confesión dice, espérate, no pienses así. Es todavía un peor pecado que descuides estos actos correctos y te rebeles abiertamente contra Dios, que abiertamente quebrantes su ley. Eso es todavía aún más pecaminoso, aún más desagradable delante de Dios. Así que este párrafo no promueve que entonces que los incrédulos deberían de comportarse como peor les parezca, porque eso es todavía más pecaminoso y desagradable delante de Dios. Es verdad, las oraciones de los incrédulos no son ese deleite del Señor, por el cual Él, como dice la palabra, se inclina a escuchar a sus hijos. Pero es todavía peor que el incrédulo ni siquiera le agradezca por la vida, por la provisión, por el cuidado que Dios ha tenido a lo largo de sus vidas, como dice Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es todavía peor que recibiendo la bondad de Dios ni siquiera le agradezcan. Y el doctor Waldron en su comentario a la confesión pone el ejemplo de los hijos que todavía no son creyentes, que podríamos decir los hijos que todavía no son regenerados. Y podemos preguntarnos, ¿deberían los padres dejarlos hacer lo que quisieran, dejarlos que les falten al respeto, que sean desobedientes, que descuiden sus estudios y excusándolos diciendo, bueno, es que mi hijo todavía no es creyente y lo que hace no es agradable delante de Dios? Ningún padre debería pensar así, porque es todavía peor dejar que los hijos pequen abiertamente contra el Señor. Así que siguiendo este ejemplo que pone el doctor Waldron de los padres más bien deberían seguir instruyendo a sus hijos que hagan lo que es correcto conforme a la palabra de Dios, mientras al mismo tiempo les recuerdan que no es por esas obras que van a merecer el perdón, no es por esas obras que van a ganar la vida eterna, ya que únicamente podemos ser salvos por la obra perfecta de Cristo. Así que los padres pueden seguir instruyendo a sus hijos en lo que es correcto, en lo que en venir a la iglesia, en orar a Dios, recordándoles que no es por sus obras, no es por lo bueno que sean, sino solamente por la gracia de Dios que ellos podrán ser salvos. Así que, hermanos, en conclusión, podemos en un sentido apreciar, reconocer e incluso agradecer las buenas cosas que hacen los incrédulos que nos rodean. Pero todo incrédulo necesita escuchar el evangelio, todo incrédulo necesita recordar que no tiene ningún mérito delante de Dios, todo incrédulo necesita recordar que no recibimos la vida eterna por nuestras buenas obras, que aún esas cosas buenas que tal vez agradecemos, que podemos apreciar, esas obras están manchadas de pecado, están llenas de egoísmo y en última instancia no se conforman
al estándar perfecto de la ley de Dios. Entonces, podemos llevar a los incrédulos a decir, qué bueno que eres buen padre, qué bueno que te esfuerzas en tu trabajo, pero no debes de medirte contra los demás, debes de medirte contra la santidad de Dios, contra su ley. Y cuando te ves en ese espejo puedes ver que realmente mucho te falta para tener lo que podrías considerar una buena obra. Además, tus buenas obras están llenas de pecado, de egoísmo. Llevarlos a esa ley de Dios, al estándar de la santidad del Señor. ¿Para qué? Para que al ver su necesidad de Cristo puedan ir en arrepentimiento y fe al Salvador. A aquel que sí cumplió la ley perfectamente, aquel que sí hizo obras buenas en el sentido pleno de la palabra. Y hermanos y amigos, todos aquí debemos de meditar continuamente en la verdad que encontramos en el libro de Tito, en la carta de Tito. Tito capítulo 3, versículos 4 y 5. Tito 3, 4 y 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que siempre debemos recordar esto, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino solamente por la gracia que mostró en Cristo nuestro Salvador. Amén.